Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 62. Las locomotoras de la serie 308 de Renfe. Las Yeye. Imagen de portada. La locomotora 308-011 de Renfe, el Murcia El Carmen, en el año 1977. Y vamos con estas grandes locomotoras mixtas. ¡Vamos que nos vamos! En imagen, la 308-027. En el puente giratorio del depósito de Mora la Nova, el 1972. En la década de los años 60 del pasado siglo, Renfe necesitaba muchas locomotoras de tipo mixto y de bajo peso por eje. Ya vimos en uno de los anteriores episodios de Monográficos de Material Motor, vimos el fracaso o relativo fracaso de las locomotoras de la serie 307 Eurofima, que tan solo se quedaron en 10 unidades. Pero Renfe no se rindió y pidió más locomotoras y quería probar otro tipo de fabricantes para dar con la adecuada locomotora de mediana potencia, tanto mixta, para línea y de maniobras. Finalmente Renfe se decidió a finales de los años 60 por las locomotoras de GECO, de General Electric Company, una de las grandes marcas a nivel mundial en la construcción de locomotoras. Y además, en aquella época, rival de la mítica marca ALCO, American Locomotive Company. Imagen de un fantástico tren ómnibus en Lérida, en el año 1969. Y nos vamos al origen de estas fantásticas locomotoras. Las 5 primeras locomotoras fueron construidas directamente por General Electric Company y las restantes por Babcock & Wilcox bajo licencia en España. Renfe formó con ellas la que sería la serie 308 de la 1 a la 41. El mote de Yeye, como se apodó a estas locomotoras, viene de la música de la década de los años 60, donde lo que era Yeye era algo moderno, fresco, muy innovador y muy atractivo que venía de importación. Se refería sobre todo a la música moderna que se escuchaba por entonces, y estas locomotoras, las Yeye serie 308, fueron un soplo de aire fresco en los ferrocarriles españoles. La idea de Renfe era utilizar estas locomotoras para tráfico mixto, para líneas y para maniobras, y así sustituir a las numerosísimas locomotoras de media potencia de vapor que todavía funcionaban en España, que eran las más antiguas de todo el parque de Renfe y que eran bastante antieconómicas a la hora de mantener. Las locomotoras Yeye, fabricadas por GECO, lo tenían absolutamente todo, encajaban a la perfección en las necesidades que tenía Renfe por entonces. A nivel mecánico eran excelentes, ya que disponían de un motor Caterpillar bastante fiable y bastante de buena calidad, que duró mucho a lo largo del tiempo. Caterpillar, en aquella época, era una especie de sección de motores y de maquinaria de construcción que tenía GECO. Locomotora 308 de Renfe, dando tracción a un ómnibus en Córdoba a finales de la década de los 60. Estos eran los trenes, los primeros trenes que empezaron a dar tracción las locomotoras Yeye. Todos aquellos trenes que dejaron de traccionar las locomotoras de vapor de tipo 030 y 040. Normalmente estos trenes eran de tipo ómnibus, de ámbito regional, y también trenes de mercancías ligeros, más bien cortos. Y nos vamos a las características técnicas de estas grandes locomotoras, pequeñas pero grandes máquinas.
Estas locomotoras fueron construidas por General Electric Company, Babcock and Wilcox y General Eléctrica Española. El tipo internacional era UM-10B. Se construyeron 41 unidades. Entre los años 1966 y 1969, el rodaje era de tipo Volvo. Tenían un motor diésel de tipo Caterpillar de 4 tiempos sobrealimentado. Exactamente era el motor Caterpillar D398, de 12 cilindros en V, transmisión eléctrica GEC GT 601P1. Diámetro de las ruedas nuevas 1016 milímetros. La anchura de la caja 3126. La altura del techo sobre el carril 3708. La longitud entre topes era de 12,9 metros. Potencia hasta 1065 caballos a 1300 revoluciones por minuto. Esfuerzo de tracción 12.900 kilos a 16,5 km/h. Velocidad máxima 120 km/h. Potencia continua y máxima 2.108 caballos. Peso en orden de marcha 64 toneladas. Peso por eje 16. Freno neumático de aire comprimido. Y el mando múltiple hasta 3 locomotoras. La calefacción al tren era de vapor en origen. En imagen, la locomotora 308003, el Madrid-Atocha, el 28 de agosto del año 1980. Unas locomotoras que empezaron en la década de los 60 y durante mucho tiempo se dedicaron a trenes de línea, pero a partir de la década de los 80 se enfocaron más en los servicios de maniobras, ya que sobraron en muchas líneas. Y nos vamos a los servicios realizados por las míticas Yeye de la serie 308 de Renfe. Pues así empezaron las Yeye en España. Imagen de septiembre de 1968 en Lérida, donde vemos a una locomotora Yeye dando tracción a un antiguo ómnibus de coches, de viajeros, de caja de madera y furgones que venían heredados directamente de la época del vapor. Al darse de baja numerosísimas locomotoras de tipo 030 y 040, locomotoras de vapor muy antiguas y ya totalmente desfasadas, las Yeye pasaron a realizar los servicios con este tipo de trenes de tipo ligero. Una red española que era de baja calidad en la década de los años 60, especialmente las líneas de tipo secundario, que solo resistían material, tanto motor como remolcado, de muy bajo peso por eje, como el mítico ferrocarril de la Fregeneda, donde se veían también a estas locomotoras. Locomotora 308-014 de Renfe y la 1411 de CP, que era una locomotora que tenía unas prestaciones muy similares a las Yeye. Fantástica imagen de Barca d'Alba el 20 de abril de 1974. Las Yeye solían llegar aquí, a Portugal, a Barca d'Alba, con pequeños trenes mercancías procedentes de Salamanca. Y a Salamanca nos vamos, a la base de Meijo Ferroviario, donde hubo muchas locomotoras Yeye en su época destinadas al depósito salmantino, pero algunas, en sus últimos años, se utilizaron como máquinas de maniobras. Locomotora 308-023 de Renfe, haciendo maniobras en Salamanca el 20 de mayo de 1988. El cierre de líneas, masivo el 1 de enero de 1985, hizo que estas locomotoras fueran sobrantes en las líneas de tipo secundario, que eran las líneas donde más se podían ver estas locomotoras. Muchas de ellas pasaron directamente a servicios de maniobras. Otro de los numerosos ómnibus en los que se especializaron estas locomotoras. Aquí vemos a la 308-003
con un ómnibus en Villaverde Bajo el 3 de julio de 1977. En un principio, la mayoría de los coches de viajeros eran de madera y también yencas, ya que eran coches de bajo peso por eje, pero poco a poco empezaron a dar tracción a coches de las series 5000 y 6000, que eran más pesados, pero que funcionaban bastante bien en el conjunto. Finales de los años 60 y la década de los 70 fue la mejor época para estas grandes locomotoras, y sobre todo hasta 1985, ya que el dichoso cierre de líneas pues acabó con muchos servicios que realizaban estas locomotoras, y se quedaron sobre todo para trenes de mercancías de tipo corto y también para maniobras en las grandes estaciones tanto de viajeros como de clasificación de mercancías. Precisamente vemos aquí en la imagen a la 308-002 en Madrid-Fuencarral, en la década de los 80. También en los talleres se podían ver a estas locomotoras, ya que eran locomotoras ideales para realizar los movimientos típicos que hay en los talleres. Locomotoras que eran pequeñas, monocabina, con buena visibilidad y de fácil manejo para los maquinistas. La serie 308 también se podía ver en la zona de Valencia, ya que eran locomotoras que se las veía prácticamente en todas las líneas no electrificadas de la red española. Fantástica imagen del 3 de junio del año 1994. Unas máquinas que, aunque estaban ya en declive en aquella época, su funcionamiento y mantenimiento por lo general era bastante bueno. Ya en los 90 la calidad de la infraestructura había mejorado mucho en España, y en los grandes corredores de mercancías el carril ya era bastante resistente y pensado para las locomotoras de gran potencia. Esto limitó muchísimo no solamente a las Yeye, también en general a todas las locomotoras de mediana potencia que se habían heredado de la década de los 60, que se habían pensado para otro tipo de red ferroviaria que era más frágil y que era de peor calidad de la infraestructura. La serie 308 también realizaba trabajos de rescate como el que vemos en esta imagen, donde vemos a una Yeye dando tracción, remolcando a un ferrobús que se había averiado. Locomotora 308-032 remolcando al ferrobús 591-558, que se averió la noche anterior. Imagen de diciembre de 1978 en Palazuelo, en Palme. Una composición, una pareja, que fue por la Ruta de la Plata hasta Salamanca. La serie 308 sustituyó a muchas locomotoras de vapor y se acabaron adueñando de muchos depósitos y talleres. Aquí vemos a la 308-029 en Alcázar de San Juan, a finales de la década de los 70. Alcázar que tuvo uno de los talleres, uno de los depósitos de material tanto eléctrico como diésel más importantes de toda España, posiblemente el más importante de la mitad sur del país durante muchos años. Se puede decir que las Yeye fueron una de las mejores locomotoras de la historia de Renfe, de las mejores diésel, porque eran locomotoras muy polivalentes, quizás pequeñas y de mediana potencia, pero que eran idóneas para la España de los años 60 y de los años 70, donde dieron tracción a trenes de tipo secundario, tanto de viajeros como de mercancías, a los que las locomotoras de gran potencia no podían dedicarse. El pequeño tamaño y dimensiones generales de esta locomotora viene dado porque el modelo general de GECO se había pensado para vía métrica, y se puede decir que la Yeye fue una adaptación a ancho ibérico de una locomotora que circuló en algunos países en redes de vía métrica. Imagen de Aranjuez, el 26 de diciembre de 1987. Misma locomotora, mismo lugar y una toma diferente, para poder ver con más detalle uno de los testeros de estas fantásticas locomotoras. Una de las locomotoras más queridas por todos los aficionados. Por un lado porque su marca
pertenece a la marca GECO, General Electric Company, una marca mítica en el ferrocarril mundial, y también por la fantástica decoración que tuvieron estas locomotoras durante muchísimo tiempo. Este color verde, amarillo, con testero rojo, es una de las imágenes más icónicas de todos los ferrocarriles españoles, que resume muy bien cómo fue la época dorada de Renfe, desde 1965 a 1985. Locomotora 308-038 de Renfe, con un tren ómnibus a principios de los años 80, saliendo de Madrid a Atocha. Estos trenes de tipo correo, que llevaban también bastantes furgones y también coches de viajeros, muchos de ellos de la serie 5000 en aquella época, eran trenes que se les veía mucho no solamente en las líneas secundarias, también de estaciones importantes salían estos trenes. En un principio, Renfe quería eliminar los trenes ómnibus en la década de los 60. Para los más jóvenes, los trenes ómnibus eran trenes de tipo regional, formados por material convencional, con locomotoras y coches de viajeros, que normalmente eran de mediana o pequeña potencia. Pero con el tiempo, como Renfe no adquirió suficientes automotores diésel, en la mayoría de los casos, se tuvo que apoyar en estos trenes para dar servicio a los viajeros hasta finales de los años 80, cuando este tipo de tren fue suprimido. Fantástica imagen, fantástica estampa, que nos da buena idea de cómo eran los trenes ómnibus en sus mejores tiempos, con locomotoras de mediana potencia, con una Yeye en este caso, y también con coches de la serie 5000, que eran unos coches de viajeros de construcción nacional de altísima calidad, tanto los bogies como en el interior, como en el comportamiento. Los trenes ómnibus tirados por estas locomotoras, en la mayoría de los casos paraban en todas las estaciones, aunque también había trenes semidirectos que eran de tipo regional, pero que hacían menos paradas intermedias. Yeye 308-025 de Renfe en Xàtiva, en el año 1988. Ya en esa época, después del fatídico año 1985, muchísimo material que se dedicó a las antiguas líneas secundarias que fueron cerradas, tuvieron que buscar otro tipo de uso. Las Yeye lo tuvieron fácil, ya que al ser mixtas se pudieron utilizar para todo tipo de maniobras. Formidable imagen, fantástica imagen de Ángel Bonilla Jiménez, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios españoles. Locomotora 308-035 de Renfe en Santa Catalina, en el año 1988, ya una época donde nuestras Yeye pasaron a mejor vida y pasaron sobre todo a ser máquinas de maniobras y también máquinas de herramientas, en los grandes talleres que tuvo Renfe. Algunas locomotoras ya se habían dado de baja en aquella época y con los años algunas también fueron vendidas a terceros y la mayoría acabaron como máquinas herramienta en los grandes depósitos y talleres que tenía Renfe a lo largo de toda la geografía nacional. Fantástica imagen, locomotora 308-030, en sus buenos momentos, a finales de la década de los 70. Fantástica imagen. Creo, aunque no tengo más información del lugar de la fotografía, podría ser el mítico Cisalpino, un tren de tipo regional, de tipo ómnibus, pero que llegó a tener material de alto lujo de antiguos coches que estuvieron en expresos muy importantes a nivel nacional. Por Cataluña y también por la zona de Aragón y el Valle del Ebro se llegaron a ver posiblemente los mejores trenes ómnibus de toda la red ferroviaria española. Unos trenes que en muchos aspectos parecían expresos en pequeñito, ya que tenían material del bueno. Aquí vemos a la 308-019 en Lérida, en la década de los 70, con una composición muy interesante de furgón y coches metálicos
de bastante calidad. Además, una zona donde abundaban mucho este tipo de trenes ómnibus. Otro de los grandes problemas que tuvo Renfe era la avería bastante numerosa, sobre todo de los automotores diésel. Eso llevaba a que Renfe alargara la vida útil a los trenes ómnibus en la década de los 80, sobre todo para sustituir a los ferrobuses que se averiaban cada 2 por 3. Por ello Renfe tenía que fletar trenes convencionales con locomotoras de mediana potencia y coches metálicos, sobre todo de la serie 5000, ya que las averías de los automotores eran muy numerosas. Las locomotoras Yeye se especializaron sobre todo en los trenes colectores de mercancías o trenes ruta, aquellos trenes que tenían que parar en todas las estaciones acoplando o desacoplando vagones. Pero también las Yeye realizaron fantásticos servicios de mercancías, como el que acabamos de ver en la anterior imagen y en esta, donde se podían ver composiciones bastante largas para la poca potencia de estas locomotoras. La anterior imagen se realizó en Chátiva y esta, la imagen actual, en la localidad de Silla. Unas locomotoras Yeye que, aunque eran de mediana potencia, tenían una excelente adherencia y podían perfectamente con trenes bastante más pesados de los que se podía pensar y querer en algún momento. Recuerdo un poco de lejos a lo que fueron los tractores Memé de la serie 301, que eran muy pequeños, de baja potencia, pero que luego podían mover largas composiciones de vagones similares a las que traccionaban los tractores 303, que eran mucho más potentes. Y llegamos a la década de los 90. Locomotora 308-012 de Renfe. Locomotora recién transformada en los talleres de Valencia Fuente de San Luis, el 3 de junio de 1994. Muchas locomotoras recibieron la nueva decoración roja y gris de tracción Renfe para maniobras. Solo unas pocas recibieron este color. Otras muchas fueron apartadas, dadas de baja, vendidas a terceros o se seguían utilizando como máquina de herramienta dentro del recinto de los depósitos y talleres de Renfe. Otra imagen donde podemos ver la segunda decoración que tuvieron estas locomotoras en Renfe. Locomotora 308-009 de Renfe. Imagen de Aranjuez en el verano de 1993. Con los años, cuando Renfe cambió, cuando hizo desaparecer la unidad de negocio de tracción, algunas de estas locomotoras pasaron a la unidad de negocio de cargas, donde se las podía ver en apartaderos industriales, estaciones de clasificación e instalaciones similares. La gran mayoría de las locomotoras Yeye fueron dadas de baja a lo largo de la década de los 90, pero en los años 2000 todavía se podían ver algunas como máquina de herramienta, aunque no estaban contabilizadas oficialmente en los inventarios. Aquí vemos a la máquina herramienta 308-027 del depósito de Miranda de Ebro, el 15 de agosto del año 2007. Al lado se puede ver también apartada una locomotora de la serie 321 que estuvo años en el depósito de Miranda. En su tiempo, años 90 y 2000, en el depósito de Salamanca hubo algunas Yeyes que estaban apartadas, pero que estaban funcionando perfectamente. El personal de conducción y del depósito, y en general los ferroviarios de la zona de Salamanca y alrededores, todos me decían que eran unas fantásticas locomotoras y que estaban en perfecto estado de funcionamiento. Última imagen del reportaje. La locomotora 308-029 de Renfe, con su última decoración, el Miranda de Ebro, en junio de 1995. La serie 308 de Renfe, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho. Y hasta el próximo vídeo.